Te doy la bienvenida a los Libros del Saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo a tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal, ayuda mucho a seguir adelante con este proyecto. Hoy les traigo un tema polémico pero muy interesante. ¿Por qué era necesario que Romeo y Julieta murieran? Primero que nada, debemos entender que Romeo y Julieta pertenecen al género tragedia. Es decir, una obra donde los personajes principales tienen un trágico destino. Pero la tragedia implica que una historia donde los personajes principales enfrentan una serie de obstáculos imposibles de superar, los lleve a un final desastroso. En este caso, el destino de Romeo y Julieta es la muerte. ¿Pero por qué fue necesario? Para entender esto, debemos analizar la situación de la época en que fue escrita la obra. En el Renacimiento, la sociedad estaba dividida en clases sociales muy marcadas, y la familia era el núcleo principal de la vida social. Romeo y Julieta eran dos familias rivales, los Montesco y los Capuleto, y su amor prohibido iba en contra de todas las normas sociales de la época. El hecho de que se enamoraran el uno del otro era considerado un acto de rebeldía y desafío hacia sus respectivas familias. Por lo tanto, su relación estaba condenada desde el principio. Incluso si hubieran sobrevivido al final de la obra, su amor no hubiera sobrevivido en el mundo cruel que los rodeaba. Ahora bien, si Romeo y Julieta hubieran vivido felices para siempre, ¿qué mensaje hubiera transmitido la obra? Estaríamos diciendo que está bien ir en contra de las normas sociales y que el amor todo lo puede. Esto puede parecer un mensaje bonito, a la par de romántico, pero en realidad estaría promoviendo la desobediencia y el caos social, según las instituciones de la época en que Shakespeare escribió esta obra. Y al hacer que Romeo y Julieta murieran al final, la obra está transmitiendo un mensaje mucho más profundo y complejo. Está diciendo que hay consecuencias por nuestras acciones, y que a veces, aunque queramos algo con todas nuestras fuerzas, las circunstancias nos impiden conseguirlo. Además, la muerte de los protagonistas provoca un efecto de shock y tristeza en el lector, lo que hace que la obra sea recordada y tenga un impacto duradero en la cultura popular. Es por eso que Romeo y Julieta siguen siendo una de las obras más famosas y estudiadas de todos los tiempos. Aunado a esto, la muerte de Romeo y Julieta fueron necesarias para lograr la reconciliación de su familia. Este fin de sus hijos los hizo ver lo absurdo del conflicto y finalmente pusieron fin a su enemistad. De alguna manera, Romeo y Julieta se convirtieron en mártires que permitieron que la paz regresara a Verona. También es importante tener en cuenta que la muerte de los personajes principales es una de las características que convierte a esta obra en literatura atemporal. La historia ha sido contada y reinterpretada innumerables ocasiones, y siempre nos conmueve el sacrificio final de los jóvenes amantes. Si hubieran sobrevivido, es posible que la obra no hubiera tenido el mismo impacto cultural e histórico. En resumen, aunque a todos nos hubiera gustado ver a Romeo y Julieta vivir felices para siempre, su muerte fue necesaria para lograr una reconciliación duradera entre su familia y para hacer de la obra una historia trascendental que ha perdurado más allá del tiempo. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con el final de la obra? ¿Crees que otro final hubiera tenido el mismo impacto? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video, por favor suscríbete al canal y compártelo para que otros puedan conocer un poco más de la literatura de William Shakespeare. Te espero la próxima.